El día de hoy tenemos un tema que yo sé que muchos vamos a batallar con esto, yo entiendo, es un tema complicado, la verdad que vamos a analizar el día de hoy. Escuche como dije, la verdad que vamos a analizar hoy es una verdad, es el Señor Jesucristo enseñándonos. Y yo entiendo que muchos cristianos batallamos o hemos batallado o batallan con esta enseñanza. Sin embargo, Jesús dijo, las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. No es que sea difícil, es que nuestro corazón es duro, hermano. Y muchos batallamos en esta instrucción que vamos a recibir el día de hoy. Y pues vamos a pedirle al Señor que nos guíe, ¿verdad? Que toque nuestro corazón, nuestra mente, que sea Él ministrándonos para recibir su palabra y que nos capacite para obedecer también sus instrucciones. Vamos a orar. ¿Quién me acompaña a orar? Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre, por tantas bendiciones. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la cruz de tu Hijo. Gracias por llamarme de las tinieblas, arrebatarme de las potestades del diablo y llevarme a tu reino, a tu luz admirable. Señor, necesitados de ti, venimos para adorarte, para alabarte y también para recibir instrucción, sabiendo que necesitamos tu guía, Señor, para continuar. Señor, háblanos a nuestra mente, a nuestro corazón. Padre, en lo personal te pido me des las palabras correctas, las actitudes correctas para transmitir tu mensaje a tu iglesia. Pues nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, Marcos 3:31, continuamos el Evangelio de Marcos, estamos en el capítulo 3 y el tema del día de hoy, usted escoja el título, Jesús y sus prioridades o la familia de Jesús. Jesús y sus prioridades o la familia de Jesús, póngale como le guste a usted o póngale las dos, ¿verdad? Bueno, ahí está, es el tema del día de hoy, es en Marcos 3:31, leamos el tema. ¿Ya están ahí, hermanos? ¿Ya lo tiene? Acuérdese que este evangelio lo estamos leyendo de manera expositiva y lativa, es decir, ahí donde nos quedamos hace 8 días, ahí empezamos hoy, ¿verdad? Entonces esto es la continuación de lo que estudiamos la semana pasada. Dice aquí, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Ya vimos la semana pasada que ya estaba por ahí la familia de Jesús, que querían prenderle, no solamente querían hablarle, estaban dispuestos a prenderlo y llevárselo para que abandonara el ministerio porque pensaban, este ya está fuera de sí, ya se volvió loco, este Jesús ya se cree el Mesías, ya dice que hace milagros, ya presenta el reino de los cielos, ya se enfrenta al poder de los escribas y los fariseos, se tuvo que ir al mar en donde lo están siguiendo las multitudes que estaban dispuestos a aventársele encima para tocarlo por cuanto hacía muchos milagros de sanidad. ¿Se acuerda de todo eso? Ok. Entonces, pues nuevamente aquí está la familia de Jesús. Hoy es un tema complicado para muchos en nuestro corazón, hermano, clarísimo en la Biblia. No es un versículo aislado, como lo vamos a ver el día de hoy. ¿Qué posición pone Jesús, la familia de la fe, con respecto a la familia terrenal y carnal? No hay duda en las palabras de Jesús y en la Biblia que Jesús pone por encima la familia de la fe. Es una realidad, hermano. Sin embargo, es algo con el que el corazón humano batalla muchísimo. Y muchas veces este ha sido un pero, un estorbo muy grande para que nos metamos al camino y al propósito de Dios por querer quedar bien con la familia y que no se ofenda la tía, el papá, la mamá, la abuelita, el sobrino, hasta el hijo chiquito. Hay familias que no vienen a la iglesia porque el niñito llora. O sea, sí de grave está el no entender estas verdades y nos cuesta. Pero la bendición que viene cuando ponemos a Jesús en el lugar que le corresponde, en el primero, son grandes bendiciones. Así es que hoy vamos a hablar una verdad muy interesante, clarísima, lo vamos a ver el día de hoy, que batallamos, mano, vaya que batallamos, yo batallé con eso.
y hasta la fecha cuesta. Pero hay que tener convicciones definidas, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, Marcos entonces dice que vinieron sus hermanos, su madre, se quedaron afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él, los que estaban allí escuchando la palabra de Dios, sentados alrededor de Jesús, escuchando lo que enseñaba Jesús, le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Vean la pregunta de Jesús, hermanos. Jesús no batalló nada, no titubeó, inmediatamente: ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Pues obviamente todos callados, me imagino, aquí no dice. Si respondieron algo, parece que no. Y él mismo le respondió diciendo, mirando a los que estaban sentados alrededor, les dijo: he aquí, señalándolos a ellos, he aquí mi madre y mis hermanos. Híjole, ¿sí lo vio o no? Viene su mamá, sí, María. Ay, ¿verdad? María y sus hermanos, o sea, los otros hijos de María, que también otro rollo, ¿verdad? Que muchos nos cuesta trabajo o les cuesta trabajo recibir, aunque está en la Biblia claramente. Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Los que son mi madre y mis hermanos son los que están aquí conmigo. Porque, verso 35, que Jesús lo aclara, nuestro Señor dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Quién es? Su hermano y su hermana y su madre. ¿Quiénes son? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces hoy nos vamos a enfrentar a una verdad clarísima y sobre todo a la que nos resistimos mucho, porque el ser humano es muy emocional y entonces nos va a costar muchas veces poner a Jesús por encima del hermano, de la hermana, del papá, del esposo, de la esposa, del hermano, de la hermana. Hay unos tan más fritos, ¿no? Si ponen por encima a un amigo, un vecino, ¿no? Pero hablemos de esta dificultad. Es una dificultad. Muchos batallamos con esta verdad. Pero es una instrucción de Jesús, ¿ya la escucharon, no? No nada más está aquí, como hoy vamos a ver. Así es que bueno, vienen sus hermanos, su madre, y se quedan afuera y envían por él a llamarle, ¿no? Acuérdense que en Marcos 3:20, ya habíamos visto ahí la familia, vamos a recordar que hablamos la semana pasada. Marcos 3:20, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está sucediendo con Jesús? Bueno, Jesús ya trae un pleito casado con los fariseos y los escribas, por cuanto Jesús se detiene a sanar a la gente que ellos ya ni pelaban, ¿verdad? No les hacían caso. Jesús comía con pecadores y publicanos, llamándoles al arrepentimiento, algo que nunca se atrevían a hacer los fariseos ni los escribas. Jesús atacaba claramente los desvíos del verdadero propósito de la ley, que los escribas y fariseos habían vuelto en cuestiones de apariencias y de prácticas rituales, y Jesús iba a la verdad del propósito, que era la misericordia, el amor y la justicia. Entonces Jesús se ha enfrentado por ellos, por el sábado, por sanar a la gente en un sábado, por perdonar pecados, por el ayuno, por sanar a la gente en día de reposo, por comer con pecadores y publicanos. La situación está complicada. Se va Jesús, entonces sale de la sinagoga, se va a la orilla del mar, y entonces ya las multitudes siguen a Jesús. Hay mucho desorden. La gente se entera que Jesús hace muchas sanidades, se le abalanzan, se le avientan, no tienen ni cuidado de aplastarlo. Entonces Jesús nombra un grupo de apóstoles que pongan orden, le protejan, incluso pone una barca, ¿se acuerda? Todo esto está aconteciendo. La familia se da cuenta que a veces Jesús y sus discípulos ya ni comen por atender tanta gente.
y dicen, está fuera de sí, necesitamos ir a sacarlo, que abandone ese ministerio, está fuera de sí, ya perdió la cabeza, se cree el Mesías. Eso es lo que está pasando ahí. Dice el verso 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Cuando lo oyeron los suyos, su familia, vinieron para prenderle, no le iban a ir a hablar, a aconsejarlo, querían llevárselo, ¿no? Como cuando la familia se pone de acuerdo y arrebata al alcohólico para llevarlo al centro de rehabilitación, ¿verdad? Vámonos, de los pies, de las manos y empujones y órale, ¿no? Así querían hacer con Jesús, hermano. Porque decían, este ya está fuera de sí. Dice, vinieron a prenderle, porque decían, está fuera de sí. O sea, ellos no creían en Jesús. Juan 7:4, vamos a ver esta verdad, aquí nos queda clara en este versículo, donde los mismos hermanos de Jesús le dicen a Jesús que subiera a la fiesta, ¿verdad? A Jerusalén. Jesús, él sabía sus tiempos, sus momentos, cómo hacerlo, y le retaban, y le decían, ve, date a conocer, ¿por qué te escondes? Órale, ninguno que quiere darse a conocer se esconde. Dice aquí, entonces vamos a leer el verso 4 del capítulo 7 de Juan. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, le dicen sus hermanos. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dice el verso 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahí está claro, ¿no? Sus hermanos no creían en él. Jesús tenía varios hermanos y hermanas, según dice la Escritura, la palabra de Dios. Y no creían en él. Mateo 13:54. En este texto van a quedar claras dos cosas. Cómo no es bien recibido en su tierra, cómo ahí no puede hacer grandes milagros a causa de su incredulidad, no creen. Y entre estos que no creen, pues está su familia. Incluso vamos a ver más o menos cómo se componía la familia de Jesús. Ahí está en la Biblia, hermanos. Sí está en su Biblia, ¿verdad? Yo no estoy inventando esto. Entonces, Mateo 13:54. ¿Ya estamos? Dice así, y venido a su tierra, donde su tierra, Nazaret, Galilea, esta zona donde empezó su ministerio, ahora después de ya trabajar un tiempo, regresa ahí. Dice, venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera enseñaba Jesús que se maravillaban y decían, chéquela, lo que decían ellos de Jesús, al que conocían desde chiquillo, desde que era niño, pues ahí creció entre ellos. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde sacó Jesús? Es el chavito de la carpintería, el hijo de José, que andaba corriendo por acá y para allá jugando a las escondidillas y jugando con los niños, creciendo, que aprendió a ser carpintero, que hacía mesitas, y ahora sale con estas maravillas, dice ahí, esta sabiduría. Incluso reconocen los milagros. Fíjense cómo dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, era evidente lo que Jesús hacía delante de ellos, pero se maravillaban, ellos vieron a Jesús creciendo entre ellos, a vivir con ellos, ¿verdad? ¿No es este el hijo del carpintero? Dice ahí, el verso 55. ¿Que no es este el hijo del carpintero de aquí a la vuelta? Que le decíamos el Chuy. Ay, no es cierto, porque en hebreo no había el Chuy. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llamaba su madre María? Yo creo que sí es, ¿verdad? Yo creo que sí lo están identificando. Este es Jesús, el hijo del carpintero. Su madre se llama María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No es este el de ahí? Pues la respuesta, ¿cuál es? Pues sí, ese es, ¿no? Es el mismo Jesús. Sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Dos de ellos escribieron cartas en la Biblia, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Quién me dice?
Santiago y Judas, muy bien. Santiago y Judas. O sea, ese Santiago no es el hermano de Juan, ni ese Judas es el que se ahorcó, ¿verdad? Pues esos dos eran hermanos, hijos de María, medios hermanos de Jesús. Entonces, pues ahí está. Y fíjese todavía lo que dice. ¿No se llamaba su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? O sea, todas sus hermanas, pues aunque sea 2 o 3 tenía, ¿eh? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Por qué se maravillaban? Porque lo habían visto ahí crecer como niño normal entre ellos. Era un vecinito, ¿verdad? Saben que empezó su ministerio ahí, después se fue y predicó el evangelio y luego regresa y entra a predicar ahí después ya de un tiempo en su ministerio y se maravillan todos de lo que está haciendo Jesús, de lo que hacía y de lo que hablaba, de tanta sabiduría. Y se maravilla, ¿no es este el que vivía acá, el carpintero, el hijo del carpintero? ¿No es el hijo de María? ¿No son sus hermanos estos? Están maravillados, ¿no? Y se escandalizaban de él. O sea, escandalizar es que buscaban tropiezo para descreditarle. No podía venir algo tan bueno de alguien, de un vecino, pues, ¿no? Pues es el vecino de ahí, ¿de dónde va a decir ahora que viene a presentar el reino de los cielos? Se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, vean cómo el Señor Jesús está clarísimo, hermanos, de esta situación. No hay profeta sin honra, no hay profeta sin honra. Los profetas son honrados, ¿eh? Los profetas son respetados. Los profetas son bien recibidos, se les atiende, ¿verdad? Gente importante, reconocida y honrada, ¿cierto? Entonces dice, no hay ningún profeta sin honra, nada más en un lugar, en su tierra y en su casa. En otra dice, y entre su parentela. Ahí no tenía honra Jesús. Ahí se escandalizaban de él, ahí no le reconocían, ahí le menospreciaban y ahí no creían en él. ¿Sí está claro, hermanos? ¿Hasta ahí vamos bien? Y no hizo, verso 58, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces queda claro, no creían en Jesús. Entre los que creció en su tierra, ni los de su familia creían en él. ¿Esto cambió o no cambió? Cambió, ellos creyeron, ¿verdad? Desde luego todos sabemos que María desde el principio ya entendía algunas cosas, pero no todo entendía. Y fue creciendo, fue aprendiendo. Qué mujer tan maravillosa María, ¿no? Qué impresionante esa mujer que recibió este encargo tan maravilloso. La Biblia dice que era llena de gracia. Pues claro, ¿qué es gracia? Un favor inmerecido de parte de Dios, claro, para tener a Jesús en su vientre, ¿no? Y verlo crecer, pues le tocó ver al ángel, escuchar las cosas, ver las maravillas de Dios, ¿verdad? Estar embarazada sin conocer hombre y entender que había un ministerio, vio a los reyes, a los magos venir a adorarlo, ¿no? Y luego cosas muy difíciles de María, hermanos. Cuando lo fue a presentar al templo, en la mañana recordaba esto con los hermanos, cuando fue a presentarlo al templo y se encuentra Ana, la profetisa, y Simeón, ¿se acuerdan? Que lo abrazan y lo ven, que estaban esperando eso para morir en paz, ¿no? Que habían recibido la promesa de Dios. Y Simeón le dice, este es el Mesías. Dice, es la luz para los gentiles y una lanza, una espada atravesará su alma. ¿Se acuerdan, no? Híjole, cuando eran bebé y María escuchando todo eso, qué mujer tan fuerte, ¿no? Y le tocó ir aprendiendo y entendiendo quién era Jesús, reconociéndolo, sufriendo con esas verdades que entendía y lo que iba viendo crecer. Qué difícil. ¿Cuántas son mamás? Levanten su mano. Hermanas, ¿es difícil ser mamá? Todas, hasta las que no dijeron. Le hacen así. Ahora imagínense mamá de Jesús, ¿no? Qué difícil. Van a decir usted, ay no, pues si no se portaba mal, era obediente. Imagínense lo difícil que será ser padres imperfectos de un hijo perfecto. Qué difícil, hermano. Qué complicado, hermano.
Y que ves que va creciendo tu hijo y tu hijo solamente tiene una meta en su vida, la cruz. Y obedecer la misión de su padre. Sin importar lo que tú quieres, tus sueños, que tú quieres que sea doctor, que sea abogado, que tenga tierras, que vaya por el mundo y conozca antes de, no sé, que tiene que conocer y que tenga sus cosas, porque, hermano, Jesús tenía clarísimo su misión y su propósito desde chavito. Ahorita vamos a ver a los 12 años ya cómo estaba clarísimo en esta situación. Y cómo la relación con su padre espiritual era muy superior a la relación con sus padres y sus hermanos terrenales. Sigamos pues. Pero ahorita veamos entonces esta María y sus hermanos creen en Jesús como el Hijo de Dios. Cuando Jesús resucita y ven su gloria, ¿verdad? No olvide que Jesús después de la resurrección estuvo 40 días con los hermanos explicando el reino de los cielos. Eso enseña la Biblia. Hechos 1:14. ¿Qué onda con esta familia incrédula que se escandalizaba? Tienen que abrir su corazón hoy, hermano, porque hay cosas que vamos a hablar ahorita que a la carne no le va a gustar. A la carne emocional no le va a gustar. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban, están hablando de los primeros discípulos, todos estos perseveraban unánimes en un mismo espíritu, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí están ya María, la madre de Jesús, y sus hermanos adorando y orando en un solo cuerpo. Esta es la primera iglesia cristiana que existió, ¿sabe? Ahí donde descendió el Espíritu Santo en Pentecostés y se bautiza a la iglesia con el Espíritu Santo de Dios y empiezan las maravillas. El libro de los Hechos se llama Actos o Hechos, son la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre que recibió a Cristo. Eso se llama Actos o Hechos, es el libro. Bien. Entonces ahí están ya María, la madre de Jesús y sus hermanos, todos con los primeros discípulos en la iglesia, perseveraban unánimes en oración y ruego. Bien, entonces les decía yo, dos de estos hermanos de Jesús, incluso los leemos en la Biblia. Uno escribe la carta apologética por excelencia, la carta de Judas, que nos invita a contender por la fe, denunciar las mentiras y las falsas enseñanzas y defender la verdadera fe y la palabra de Dios. Y la de Santiago, que es una de mis cartas favoritas de toda la Biblia, un Santiago que llegó a ser el principal líder de la iglesia de Jerusalén, cuando los demás salieron de misiones y a llevar el evangelio. Santiago fue el líder de la iglesia de Jerusalén y escribió esta carta hermosa en Santiago, donde hay tantas cosas para aprender, enseñanzas prácticas, ¿verdad? Contundentes, muy agresivos, Santiago, muy claro en sus enseñanzas. Y Santiago escribe esto, Santiago 2:1, vaya por ahí, es importante. Este es el medio hermano de Jesús, creció viéndolo a Jesús, corriendo para allá y para acá. Jesús es el hermano mayor y después, hermanos, pues lo vieron crecer y resucitar y todo, ¿no? Santiago 2:1. ¿Listo? Hermanos míos, dice, ¿ya están? Este es Santiago, el medio hermano de Jesús. Jacobo, que leímos ahorita, es el mismo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Pero aquí lo que resalta es, ¿cómo le llama? Nuestro glorioso Señor Jesucristo. Sin duda estos reconocieron quién era Jesús, vieron su gloria, hermano, y lo vieron morir, y lo vieron resucitar y caminar después, antes de su ascensión. Y yo me imagino, a mí no dice la Biblia nada de esto, pero yo me imagino, después de que ya reconocieron quién era, yo me imagino que recordaban tantas cosas, ha de haber hecho maravillosas Jesús en su niñez, ¿no? De pequeño, tan diferentes, tan
maravillosas, ¿no? Y ahí ya él estaba, ¿cómo le llama? Nuestro glorioso Señor Jesucristo. No dijo, como dice mi carnal, no. Eso, hermano, lo reconoce como su Señor, su Salvador, quien fue a la cruz a morir por él para darle vida eterna. Reconoce que descendió del cielo encarnado y que regresó a la gloria que tuvo antes. Aquí le dice, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Entonces la familia se convierte también, hermanos, a Jesús. Bien, ahora vamos al lado un poquito más claro de lo que vamos a hablar el día de hoy. Lucas 2:49. Aquí vemos que quiero explicarles. Esto que enseña Jesús en este verso que estamos viendo hoy en Marcos no es algo aislado. Así como nomás dice este versículo, no, hombre, está por toda la Biblia esta enseñanza y Jesús en muchas maneras nos lo enseñó. Cuando Jesús tenía 12 años fueron a Jerusalén al templo, ¿verdad? Y lo llevaron. Ellos viajaban por caravanas. Acuérdense que la única manera de viajar seguro es ir en grupos grandes. Entonces iban todos los de estos 3 pueblos, se juntaban y caminaban a Jerusalén. Tardaban días o semanas, hasta meses, y pues se acompañaban, acampaban juntos, hacían fogatitas para irse cuidando. Entonces pues a veces los chavitos se dispersaban porque iban los primos, los amigos, los vecinos. Pues tú estabas tranquilo porque íbamos entre todos, ¿no? ¿Qué pasó con José y María? Que de pronto ya no encontraban a Jesús y empezaron a recorrer toda la caravana. 2 días, imagínense lo largas que eran estas peregrinaciones, ¿no? Y pues no lo hallaron, se regresaron hasta Jerusalén y hallan a Jesús. ¿En dónde? En el templo. Adoctrinando allá a los sacerdotes, ¿no? Enseñándoles la palabra. Llegan ahí, le reclaman a Jesús, Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? Estábamos preocupados, normal, ¿no? Como los papás. Vean a Jesús, tiene 12 años Jesús aquí. Les dice Jesús, Lucas 2:49, ¿por qué me buscabais? O sea, ¿por qué tanta preocupación? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea, hermanos, tenían 12 años. Entonces, esto de que Jesús dice, esto es más importante, ¿está primero mi Padre, el que me envió del cielo, que ustedes? No dice que no los ama, que los irrespeta, que no. Es más, dice que se fue y estuvo sujeto a ellos. Así termina este pasaje. Pero Jesús aclaró, esto es primero para mí. Por eso les decía, las prioridades de Jesús, ¿no? El título. ¿No sabías que en los negocios es asuntos? ¿Verdad? Aquí, negocios todo lo vemos con dinero, es asuntos, en las cosas, en los asuntos de mi Padre es necesario estar. Jesús aclaró varias veces este asunto. Hay un pasaje, ¿se acuerdan cuál es el primer milagro que hace Jesús? El primer milagro público de Jesús. Otra lección para María. María tuvo que aprender más. Yo pienso a esta mujer, mis respetos, que ahí ve que se acaba el vino, ¿verdad? Hay una boda, los invitan, incluso ya Jesús lleva unos que van a ser sus discípulos, invita, van, disfrutan la boda, se acaba el vino. Por eso les digo, María sabe quién es, pero hay muchas cosas, es complicado. Tuvo que ir y hasta dónde iba a llegar. Y aquí Jesús me le pone un parón a María, con respeto pero contundente, y la honró, hermanos. Pero le habla claro a su mamá, porque le dice, Jesús, se les acabó el vino, no tienen vino. ¿Y qué le dice Jesús? Mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Ay, hermanos, ¿qué le está diciendo? En estas cosas tú no te metes, No ha llegado mi ministerio, no es el tiempo, y en eso no tienes lugar. Ya, mujer, Jesús ama a su mamá, tan la ama y la honra que traigan agua sucia con la que lavaban los pies. Esa es el agua de la purificación. Le lavaban los pies a los invitados. Y juntan las vasijas y convierte el agua en vino. Todos sabemos, ¿no?
Pero vean la aclarada que le da a María. O sea, no tienes por qué intervenir en las cuestiones que tienen que ver con mostrar el poder del reino de los cielos y el ministerio terrenal que estoy por empezar. Le dice, y ni he empezado, pues cálmense, y en estas cosas no entras tú. Difícil, ¿verdad? También en serio, no habían escuchado eso, ¿eh? No habían analizado. Y ¡zas! Y ven a María que no vuelve a entrar. María aprendió, hermanos. Mis respetos a esa mujer, qué difícil. No se vuelve a meter, ¿eh? Entonces, fíjense, dice aquí, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Jesús presenta a la familia espiritual, la familia de la fe. Regresamos entonces al verso 34 y 35. Marcos 3, 34 y 35. Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos, estos son. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. A ver, vamos a ver, ¿dónde está el hermano y la madre y el hermano de Jesús? 1, 3, 4, hijo, 8, 10, unos así. ¿Y por qué no levanto? Porque medio hago la voluntad de mi Padre. Por eso hasta aquí como pollo rostizado en la mano. Pues es claro lo que dice Jesús, ¿no? Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana y mi madre. Esos son el lugar. Hermano, yo creo que a Jesús le hubiera encantado tener allá a sus hermanos y a su mamá con él, escuchando, recibiendo del reino de los cielos, pero no lo estaban haciendo. Y en ese momento aún no estaban obedeciendo. Y dice, estos, los que están aquí, en Lucas dice diferente, miren, Lucas 8:21, acuérdense que son los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas hablan los mismos pasajes de diferente manera, enseñan las mismas verdades. Lucas 8:21. Dice así, Jesús respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos, fíjense cómo dice Jesús aquí, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Quiénes son la familia de Jesús, hermano? Los que oyen la palabra de Dios. Levanten la mano todos los que oyen la palabra de Dios. Ahora, los que la hacen. Levanten la mano quienes oyen la palabra de Dios. Aquí estamos oyendo, ¿no? Y ahora quienes la hacen y hasta le hacen así. ¿Qué? ¿Está claro ahí? Santiago, el hermano de Jesús, decía, no hay que ser solamente oidores, sino que hacedores. Porque ni habladores, hermano, no son oidores y habladores de la palabra, pero no lo hacen igual. Aunque lo digan y lo repitan, como los cotorros también repiten. Hay muchos videos de hasta Padre nuestro que estás en los cielos, Ave María, dame puntería, ¿no? Ahí están, véanlos en el YouTube, hasta ellos dicen cosas bien espirituales. No, hermano, dice Santiago, no nada más es oír, sino hacer. Yo he hablado con gente que dice, yo sé más que usted de la Biblia, no lo dudo. ¿Cuánto obedece? Les pregunto. Se acabó la plática. No lo dudo, hay gente que sabe más que yo, pues les pagaron universidades y todo. Pues claro, hermanos, uno aprende con... Me acuerdo mi primera Biblia, se fue deshaciendo, ¿verdad bien? Pues no teníamos feria, güey. Entonces, hay muchos que saben mucho, pues no lo dudo, pero ¿y cuánto haces de lo que sabes? No lo dudo, ¿cuánto practicas de lo que conoces? Yo conozco mejor, qué padre, qué bonito es, pero ¿lo vives? Pues aquí está claro, Jesús dice, es el mismo, es la misma enseñanza, nomás es con Lucas, nos lo está contando Lucas. Esta es la obra de Dios. Perdón, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. O sea, los que obedecen pues la palabra de Dios.
Entonces ya vimos que en Marcos dice el que hace la voluntad de mi Padre. En Lucas dice los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Fíjense cómo dice Juan 6:29, de lo que es la obra de Dios, la voluntad de Dios, ¿no? Lo que es tener dinero, avientan todo. Dice así, Lucas 8:21, ¿sí les dije? ¿Cuál les dije? Ah, sí, Juan 6:29, perdón, por andarme burlando acá de los hermanos. Juan 6:29. Dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado, al que ha enviado. ¿A quién envió Dios? ¿Sus hermanos estaban creyendo? ¿Sabe por qué dice, no, esta es mi familia? ¿Por qué? Porque están haciendo la voluntad de Dios, creyendo en el que Dios envió. Y esos son mi familia, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Ok? Bien, sigamos entonces. Fíjense otro asunto acá. La verdad yo no lo tenía presente. Fue antier que estaba estudiando que surgió este texto. Caray, es que Jesús fue contundente. Muchas veces en este tema, yo antes lo veía así como, no hay muchos textos. No, hombre, me di cuenta que por todos lados enseñó esto muchas veces. Yo creo que el Señor sabía lo que nos cuesta trabajo. Lo que batallamos en poner a Dios encima de la familia. ¿Cómo batallamos, no? En nuestras emociones, nuestras tradiciones, nuestras convicciones. Bueno, fíjense aquí, Lucas 11:27. Yo no lo había analizado apenas y la verdad, híjole, qué profundo es. Alguien quiere quedar bien con Jesús porque pues lo reconoce, se emocionó, la bendición, las maravillas del cielo que está escuchando, los milagros que está viendo, las maravillas que están sucediendo en su vida por estar cerca de Jesús y escuchando a Jesús. Y se emociona una mujer y grita algo. Me acordaba yo que cuando recién llegué a la iglesia y empezó a crecer la iglesia, había mujeres que se paraban y gritaban cosas. Y me contestaban positivamente, ¿no? Como echando porras y todo. Y no, les tuvimos que ir diciendo, cálmense. Pueden pasar este tipo de cosas como ahorita. En la mañana volvió a pasar una hermana excelente cristiana, pero se emocionó y dijo algo, aplaudiendo algo que yo estaba contando de algo que hace el hombre, no de Dios. Decía, no, estamos hablando de lo que hace un hombre, no se aplaude aquí a los hombres. ¿Sale? Entonces es normal, nos emocionamos a veces en buena onda y la venimos regando diciendo cosas que no están en el orden. Aquí pasa. Dice Lucas 11:27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, estaba emocionada esta mujer, feliz de las maravillas del cielo que estaba escuchando y viendo en Jesús, ¿no? Y le dice así, bienaventurado el vientre que te trajo. Eso es una cosa muy hermosa, ¿no? Pero Jesús no lo recibió, Fíjense, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, no dijo gracias, no, mi madre una santa, no. Él dijo antes, espérense, más bienaventurados que ella. Ese es antes. Aclaró, más bienaventurados que ella. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Es Jesús, hermano? No me mire así. Jesús contestó eso ahí inmediatamente. ¿Sí está viéndolo? No me crea porque luego se enoja. Trae acá un espíritu bien mariano y así dice, hermano, yo no puse eso. Fue Jesús. No. Hasta el subtítulo, ¿saben cómo dice? La verdadera bienaventuranza, dice el subtítulo en la Biblia. O sea, verdadera bienaventuranza es los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué es guardar? Obedecer, hacer, practicar, ¿verdad? Seguirla. Y les digo, este verso yo no lo había tomado en cuenta. Está contundente. Espérense, esto es primero.
La palabra de mi Padre está por encima de todo eso. Y oírla y obedecerla es la verdadera bienaventuranza. ¿Y qué significa bienaventuranza? La más grande bendición, la más grande dicha, ¿no? Bendecido, bienaventurado, dichoso. La verdadera felicidad consiste en esto. O muy bien por los que hacen esto. Eso significa bienaventuranza, ¿no? Bueno, entonces, antes, corríjase, hermanita, está bonito lo que dijo, pero la verdadera bienaventuranza está en los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Sí recibe de Jesús o no? Amén. Lucas 14:26. Y hermano, este es el texto en donde vamos a tener que estar un ratito trabajando. Respire profundo, a ver, hermano. Agarre aire porque nos vamos a meter aquí a la palabra de Dios. Quiero recordarle, yo sé lo que se complica esto, hermano, yo batallé con esto. Quiero recordarle que el que está diciendo esto que vamos a leer es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, santo, que bajó del cielo y se encarnó en un cuerpo humano para representarnos en la cruz y recibir en nuestro lugar el castigo que merecíamos tú y yo por causa de nuestro pecado. Y que subió a la cruz a recibir todo el castigo y la furia de Dios en contra de la maldad del hombre, que resucitó al tercer día y que hoy está en la gloria de Dios sentado a su diestra y que prometió venir por nosotros. Es este mismo, ¿eh? ¿Sí ya? Vamos a leer. Dice así, Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero hermano, ni un amén, no, nada. Va, segunda oportunidad. Ahí va, segunda oportunidad. Dice Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. Aquí el asunto es la palabra aborrecer. A muchos se nos atraganta porque aborrecer no significa aquí que odiamos, y a muchos así lo entendemos en nuestra cultura. Pero no significa, en el original esta palabra significa amar menos, preferir menos, ¿ok? Poner debajo. Eso significa, no significa que odias a tu papá y a tu mamá y que no significa eso, porque eso estaría contradiciendo todo lo que enseña la Biblia, hermano. ¿Verdad? Que la Biblia nos enseña a respetar a los papás y a cuidarlos y a honrarlos y ver por ellos y todo, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a poner dos ejemplos para que no quede duda. Traducción al lenguaje actual. ¿Quién trae traducción al lenguaje actual? Como 4, muy bien. Pues ahí dice así, 14:26. Si alguno de ustedes, los que no la traen, pues ponga atención. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, ¿hay alguno de ustedes que quiere ser discípulo de Jesús? Bueno. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más. ¿Ya entendió lo que significa? Tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o sus hermanas. ¿Está más claro, no? ¿Quién dice amén? Amén. ¿Ya más fácil? Ay, es que sentía que, ay, mi santífica madre, ay, Señor. Y luego la traigo aquí al lado, ay, Señor, ¿qué digo? Sí, está difícil. Dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a su hermano o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Amén. Muchos todavía no entendemos al 100 esto de su propia vida. Bueno, hermanos, tarde o temprano vendrán las pruebas, donde tendremos que ponerlo a Él primero o no.
pero vendrá el momento de demostrar nuestras convicciones. Palabra de Dios para todos. El mismo verso, Lucas 14, 26. ¿Alguien trae esta versión? ¿Palabra de Dios para todos? No. Si es las que regalábamos aquí, o sea que no. Bueno, se la recomiendo. Le recomiendo 3 versiones, aparte de la Reina Valeria. Traducción al lenguaje actual, Palabra de Dios para todos y la Nueva Traducción Viviente. Es bueno leer varias versiones y ayuda. Palabra de Dios para todos, dice así, Lucas 14, 26. Si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, aquí lo dice diferente, pero es lo mismo. Si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. Dios es número 1, hermano. Él es número 1, hermano. Él no te dio las obras, te dio toda su vida, derramó toda su sangre, recibió todo lo que merecías tú en la cruz, lo recibió Él en tu lugar y no te está regateando, te di todo. El Señor quiere ser el número 1 en nuestra vida. Y muchos todavía no podemos. Sigue siendo primero mi nieto, mi marido, mi mamá y mi madre. Mi hijo. Hermanos, es tan triste ver cuántas veces traicionamos a Dios por quedar bien con alguien de la familia. ¿No le ha pasado nunca? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que le hemos regado? Yo sí, hermano, sí le he regado. Y aprendí y digo, no. Y cuando empecé a ser firme, vinieron las broncas. Sí se nos vienen las cosas encima. Y se alejan y cosas así, ¿no? Ahorita vamos a hablar más de esto. Primero quiero aclarar aquí que no significa que no los ames y que no los quieras y que no significa eso, no nos enseña eso la Biblia, hermanos. Y es con lo que vamos a cerrar el tema. Significa que Él es primero, que amemos más a Jesús que a la familia y que a los hermanos y a los primos y a los papás y a las mamás y a la abuelita, y que Dios es la autoridad por encima de todo lo demás. Eso es lo que dice ahí. Si alguien viene a mí pero pone en primer lugar a su papá, ¿cómo dice aquí la palabra pero? ¿Qué significa pero? ¿Qué se imagina usted cuando pero? Una inconveniencia, bien, muy ilustrado mi hermano. Yo cuando oigo el pero es como un estorbo. O sea, fíjense, si alguien viene a mí pero algo le está estorbando, ¿va? Algo no lo deja pasar, algo está estorbando, algo. ¿Y qué es lo que dice aquí Jesús? ¿Qué es eso? Que pone en primer lugar a su papá por encima de él, a su mamá por encima de él, a su esposa por encima de él, a sus hijos por encima de él, a sus hermanos por encima de él, a las hermanas por encima de él. No falta que hasta alguien pone al perro. No fui a la iglesia porque no le había conseguido croquetas al perro. Hace no mucho, unos hermanos no venían porque era el día de sacar a pasear a los perros, que se juntaban en la piedad a llevar a los perros y no venían a la iglesia, hermano. O sea, no estoy inventando y yo los quiero mucho, pero esto es real. El que me siga, dice, tiene que entregar hasta su propia vida. Pues eso es ser cristiano. ¿Quién dice amén de este cristianismo? Fíjense el cristianismo de algunos ministros, ¿no? Repite esta oración conmigo y serás hijo de Dios. Ay, ¿cómo que se dice? Di esto, repite esta oración. Y todavía te dicen, hay fiesta en el cielo el día de hoy y los dinteles del cielo se están temblando porque un hijo ni se arrepintió, ni entiende qué está haciendo, nomás repitió una oración. Para muchos predicadores
eso es el reino de los cielos. Para Jesús es esto. Después de leer esto, si pregunto, ¿quiénes son cristianos? ¿Quién va a levantar la mano? Miren, créeme que algunos hasta, sí, como pollito rostizado. ¿Por qué medio levanta la mano? Porque medio cumples esto. Y estamos batallando. Pues así dice Jesús, hermano. Mateo 10:36. Sí sabe que no estamos leyendo un libro diferente, ¿verdad? Es la Biblia. Bueno, y por cierto, muchas palabras rojitas, puro lo que dijo Jesús. Otra vez, Mateo 10:36. Vea lo que dice aquí. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cuántas veces, hermano, la mayor oposición para seguir a Cristo está en la casa? Y no solamente porque nos lo impidan o nos lo prohíban, sino por tradiciones que no nos dejan mover y se ofenden todos. Si no voy al chupe y acá y al baby shower, y si no bailo con la tía la bala, y se ofenden, y ahí va el cristiano para que no se enoje la tía chona. Y terminamos, hermanos, causándoles un daño muy grande, y es algo que les voy a hablar ahorita. Es que no les estamos haciendo bien, los estamos dañando, los estamos estorbando para que un día, al ser confrontados por nuestra manera de vivir diferente, abran su entendimiento. Pero si el cristiano va y se acopla con ellos, pues qué necesidad de buscar a Dios, ¿no cree? A algunos les va peor por haber cedido a la presión de la familia y de los amigos, les va peor. Un día cuando hablan del evangelio, les dicen, ¿para qué? ¿Para ser como tú? Si haces lo mismo, aquí andas, el otro te echaste tu cerveza con tu tío, yo te vi, mentiroso, hipócrita, no, mejor así me quedo, para andar de hipócrita como tú. Y muchos han tenido que tragarse esas respuestas y llorar, hermano. Y todo empezó el día que para que no se enojaran, cediste a tus convicciones. Y pusiste las tradiciones familiares por encima de Jesús. Y no sabes todo lo que está implicado ahí. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y ahí viene otra vez. Ahora es Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, aquí no dice aborrecer, es que eso significa esta palabra que pusieron ahí como aborrecer. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Quién está hablando? El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Hermano, ¿cuántos amamos más a nuestros hijos que a Jesús? Yo sé que le está calando, pero es verdad, es la verdad. ¿Estás dispuesto a traicionar un mandamiento de Jesús para que no se enoje o haga berrinche el bebé? Es la verdad. A hijo o hija. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a mi hijo o hija más que a mí, algunos están rectificando hoy. Los veo luchando. Algunos me han pedido consejos. No, tienes que ser firme en tus convicciones. Pero se van a ofender, van a llorar, van a sufrir, van a decirte hasta la despedida. Claro, el día de la herencia van a estar ahí. Es que mantente firme. ¿Quién es primero en tu vida, tu hijo o Dios? No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y repito, yo no estoy diciendo estas cosas, ahí están. Fue Jesús. Marcos 10:29. Hermanos, ahora le voy a hablar el lado padrísimo. Que muchos, por no obedecer, hermano, yo tardé un montón de tiempo en obedecer esto. Me costó. Aquí está mi esposa que
ella sabe que mi mamá y yo éramos, pues es mi mamá, no puedo decir uña y mugre ni nada de eso. Éramos bien juntos, mi mamá y yo. Mira, cuando iba al fútbol, mi mamá era la que iba. Cuando iba al box, mi mamá era la que me echaba porras. A veces me iba a una fiesta con ella, me llevaba muy padre con mi mamá. Era una relación muy bonita. Y fue difícil, hermano. Quizá mi esposa, cuando me llegaban a visitar mis papás, y yo decía, tengo que tomar una decisión. Pues vámonos a pasear el domingo. Y mamá, voy a ir a la iglesia. Pero venimos desde... Mamá, te llevo donde quieras, ahí te dejo, voy a la iglesia y nos vemos ahí donde tú quieras. Es más, te llevo, vamos hasta la Zapopan, ¿no? Iba a ver a la Virgen, te llevo, ahí te dejo y me voy a mi iglesia. O sea, no entré en confrontación, pero es un ejemplo práctico. Hay un montón de cosas donde tienes que ser firme. Pero si tú eres firme, ellos van a comenzar a ver el milagro que Dios hizo en ti. Pero en cambio, si te rebajas y te portas como ellos, se les pones más difícil. Estás estorbando. Un amén. Bueno, es algo, es algo. No, yo sabía, no es cualquier tema. Pero vean ahora a los que obedecen. Ya me quedó claro que andamos batallando, ¿no? A usted también le quedó claro, ¿eh? Unos están así. Ya vamos a recibir una buena, ¿no? Ya fueron muchos coscorrones. Fíjense lo que dice Jesús, hermano, aquí. De cierto, verso 10, 29. Respondió Jesús, le preguntaron, ¿qué va a pasar con nosotros los que dejamos todo? Le preguntan, ¿no? Vean lo que dice Jesús, hermano. Yo creo esto, hermano, y lo estoy viendo. Lo veo en la vida de algunos de ustedes, lo veo en mi vida, lo he visto en la gente que ha puesto a Cristo en primer lugar, por encima de todos. De cierto les digo, dice Jesús, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Quién dice amén? Ah, eso sí, amén. Man, yo creo esto, hermano. Yo creo esto, y ahorita le voy a explicar unos pequeños ejemplos de esto es verdad, Dios es fiel y verdadero. No, Jesús no nos dijo ni una mentira. Y la gente que ha puesto a Dios en primer lugar por encima de todo, vive esto, hermano. Y no me refiero a la cuestión económica, todos se enfocan en eso. Hoy estamos tan perdidos en las cuestiones económicas que, no, hermanos, bendiciones de todos al 100 por uno, nos lo va a regresar el Señor. Ninguno que haya dejado casa, o hermanos, hermanas, padre o madre, o mujeres, hijos o tierras, por causa de mí, que aclaro, no, yo dejé todo, ¿por causa de Jesús o por los dólares de Estados Unidos? Por eso dejaste tu casa, y tu padre, y tu madre, y tus hijos abandonados para traer dólares. Y piensas que eres el superhéroe de la casa. Te voy a decir por qué piensas eso. Porque tu corazón está bien lejos del corazón de Dios y tus pensamientos bien lejos de los pensamientos de Dios. ¿Vieron la prédica del jueves? Pues los que no la vieron, véanla. Por eso pensamos esas tonterías. ¿Cuántas veces veo llegar a la gente con sus camionetonas? Ni caben por las calles de la Pierre Ranch. Pues camionetas, por favor, háganle una al bracero, perdón, al norteño. Una calle nueva porque su camionetón, su casota abandonada para visitarla 15 días. Y cuando bajan sus hijos, tatuados, perforados por todos lados, se les notan las drogas, la perdición. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones pensando que son buenas y están alejadas de Dios, hermano? Pero bueno, fíjense lo que pasa si pones a Dios en primer lugar. 100 veces dice. Hasta ahorita el Señor no me ha dicho ninguna mentira. ¿Por qué no creer esto? Bueno, vamos a hacer un repaso.
Por causa de mí, ya les dije, porque uno lo hace por causa y se van por causa de dólares, por causa de, y hasta otras cosas que ni quiero decir ahorita, para no desviarnos. No, dice, por causa mía, porque yo te llamé, y de defender el evangelio y la palabra y el mensaje de Dios. Van a recibir 100 veces más ahora, en este tiempo. En este tiempo, ¿qué podemos recibir? Pues lo mismo, dice, mira, casas. Y uno dice, ay, pues ¿cuáles? Bueno, primera pregunta, ¿ya está Dios en primer lugar? ¿O sigue estando tu tía, tu prima, tu abuelita, tu hermano, tu sobrino, tu nieto? Ahora muchos nietos traen hacia toda la familia. Miren. Ese es su Dios. Ese es el ídolo que estorba que adores a Dios y lo pongas en primer lugar. Y entre tantas cosas, un ejemplo nomás. Casas. Es que estuve pensando tanto en este texto cuando lo vi. Les voy a compartir algo de lo que yo pensaba. Esto sí, si quieren, no es doctrina. Esto es onda mía. Aunque no diga amén, esto es un ejemplo nada más. Me puse a pensar, bueno, yo me acuerdo cuando nos fuimos a vivir a México con mi esposa, mi familia. Fuimos porque había una situación muy terrible. Mucha enfermedad, 2 personas postradas en cama, alguien había fallecido. Era un problemón. Y pues yo sentí en mi corazón ir, y cuando llegué a decirle a mi esposa, ella me ganó y me dijo, el Señor me habló que fuéramos a México a ayudar a tu familia. Y yo sorprendido, ¿no? Y ¿cuándo iba a querer ella? Pues fuimos allá. Estuvimos viviendo allá, trabajamos, echábamos ganas, ministrábamos, apoyábamos en lo que podíamos, ¿no? Una vez mi papá me dijo, a ver, ¿cuándo te vas? No me dijo, te vas, ¿verdad? Eres una carga, eres una afrenta. Es muy pesado tenerte aquí. Claro, hermano. Claro, me habían explicado eso en mi iglesia. Vengo de la iglesia, nos enseñan. Yo sabía. Pues no puedes ir a la casa de un borracho y tú no tomar y no aplaudirles y no echarles porras y tú no dices majaderías y tú no ves esas cosas y tú no hablas estas cosas y tú no participas en esto y pues te eres incomodísimo para los demás, ¿no? Es muy duro. Pero miren, vamos a hacer la lista. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Con persecuciones, Ahí dice, porque si tú sigues a Jesús y lo pones en primer lugar, va a haber broncas. Te vas a echar encima a los amigos, a los hermanos, al compadre, a tu cuate y no sé. Así es. Y aquí dice esto, pero con persecuciones. Bien, ahí va. Recibirás 100 veces más ahora en este tiempo. Casas. Yo decía, si me hubiera quedado ahí, me pelearía por un pedacito de la casa. ¿Ya ven que hay casas que las dividen como en 8? Te toca 1,5 metros, ¿no? Y ahí cada quien anda peleando por el suyo y es un rollo, qué tristeza, ¿no? Si me hubiera yo quedado ahí aferrado y no hubiera puesto a Jesús en primer lugar y anduviera peleando un pedazo de tierra, hermano. ¿Sabe cuántas casas se me abren hoy en mi vida, hermanos? Entiende lo que le digo, ¿verdad? Y si aquí hay gente que me ha invitado a su casa y no he podido ir, perdóneme, a veces es difícil. ¿Sabes cuántas casas se abren? Y me invitan y véngase a cenar, véngase a comer, ¿cuándo viene esto? Tenemos esto, vamos a hacer esto, pastor, venga para acá, venga para allá. Y a veces es perdón, pues no puede decir, nomás Dios es omnipresente. Yo nomás tengo un cuerpo y medio acá, ¿no? Entonces, ¿cuántas casas se han abierto desde que dejé esa? Y no puse en mi corazón pelear por algo así. Qué bendición, ¿verdad? ¿Han visto casas donde todos están agarrándose por una casa? Yo he visto hermanos odiándose, hijos y padres peleándose por posesiones, dejándose de hablar, unos con ganas de matarse. No tienen problemas de mentir y hacer cosas malas para un pedazo de tierra. Pero si pones a Dios en primer lugar, hoy cuántas casas se abren. Hermanos, tenía 3 hermanos
¿Cuántos tengo hoy? Aquí hay como 90 ahorita, ¿no? Sí, con unos me llevo más padre que con otros, como en cualquier familia. Sí, claro. Pero hermanos, soy muy bendecido. Somos muy bendecidos, ¿no? Con tanto hermano, con tanta gente que nos quiere, tanta gente que nos procura, que nos ama, ¿no? Que un día que necesita algo y tiene 100 personas orando por usted, hermano, y procurándole de alguna manera. Tenía 3 y ahora hay 300, más los que están en otros lados. Hermanas, pues más, vienen más mujeres que hombres, ¿no? Pues hermanas, pues un montón más, hermano. Muchas más hermanas. Fíjate, en la mañana traté de no llorar con esto y ahorita espero haberlo controlado, pero aquí dice madres. Ay, hermanos, eso está duro, ¿eh? Porque ya les dije, mi mamá lloramos. Pero aquí hay muchas hermanas mayores que me abrazan, me bendicen, me aman, me tratan como un hijo. ¿Cuántas madres encontré aquí? En la mañana había 2 de esas, que como me cuidan, como una mamá me cuidan aquí. Y me procuran y me cuidan y oran por mí, están preocupados y preocupadas. Qué bendición, ¿no? Hay una hermana que me consiente como mi mamá, cada domingo me trae algo de comer diferente y todo. Y yo me acuerdo, hermano. Pues también muchas madres, miren. Hijos. Sí. ¿Para qué le digo, hermano? Veo a todos los niños, a los adolescentes que eran, cuando llegué que eran niñitos, ahorita son los ministros acá. Y los amo con todo mi corazón. Y puedo sentir su amor, su cariño, su respeto, su lealtad, hermanos. Su obediencia, Tengo los míos, pero hay muchos más aparte. O sea, aparte de los míos carnales, pues ¿cuántos espirituales, hermano? Hijos también. Tierras, ya les dije, ¿cuántos? Vamos al rancho, pastor, vamos acá. A veces, hermano, déjame descansar. Los hermanos tienen mucho ritmo, ¿no? Aguantan convivio diario, yo no, hermano. Pero ¿cuántos? Acá, véngase al rancho, véngase acá tengo terreno. Hasta no falta que un día que quiera, mire, aparte un pedacito. No, hombre, gracias, hermano. No ocupo, les he dicho. No necesito. Hermanos, no necesito. O sea, no es mala onda, pero todo me sobra. Es que el Señor me dio de a 100 de todo. O sea, ¿cómo? Casas. Luego, me acuerdo hace tiempo cuando todavía no teníamos el Aveo. Yo trabajo en Guadalajara, ¿no? Me tocaba ir y venir a Guadalajara cada rato. Y a veces le hablaba a un hermano, no, es que necesito, llévese la camioneta. ¿Cuál quiere? Le doy la otra. No, chiquito. Llévese la grande. Es que yo la gasolina, ¿no? Y los hermanos con tal de consentirme, llévese esto. Unos trocones, hermano. Me voy de vacaciones. ¿Que se vayan de vacaciones? Pues sí, fíjate. ¿Por qué no me pidió la camioneta? Ahí está. No, es muy grande. No, préstame el chiquito, hermano. O sea, hasta les digo, pero no batallo de carro, hermano. Sí, va a decir, no, es que el pastor, no, hermanos, esto es para todos. Porque yo veo como los demás tampoco batallan en eso. Esto que les estoy diciendo conmigo les pasa igual. Cuando pones a Dios en primer lugar, esto es real, esto es verdad, el Señor es fiel, hermano. Sí. Y entonces ya al rato, oye, el pastor no pasó por el carro, no, es que como 5, quería uno, me llegaban 5 carros. Y la verdad se ofendían, pero yo agarraba el que gasta menos gasolina. Es la verdad. No el más padre, el que gastaba menos, ¿no? 100 veces dice ahí, hijos, tierras. ¿Pero qué va a haber? Persecuciones. ¿Por qué? Por poner a Dios en primer lugar. Por poner a Cristo en primer lugar. Por no andar negociando ni bajando a tus convicciones, porque es tu papá, tu hermana, tu tío, tu abuelito, tu hijo. No. Porque pones a Dios en primer lugar. Porque Él con su sangre compró mi vida y le pertenece. No tengo por qué regatearle nada al Señor. ¿No? Entonces ahí está, hermano. ¿Quién cree esta verdad de aquí? ¿Lo había analizado usted?
Pero muchos se perdieron todo esto por pelearse 20 años por el 1,5 metros de tierra que te dejó tu abuelito y tu guajolote, que ya se murió. Es lo malo de cuando no miramos el reino de Dios y miramos la tierra nada más. Salmo 27:10, no se preocupe, hermano, no se queda sin mamá, sin hermanos, sin hijos, no es verdad. Además, mire este Salmo 27:10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. ¿Cree que se va a quedar solo si se echa encima la familia? No, hombre, hermano. Mire cuántos hermanos tiene. Es la familia. Y eso nomás es un servicio, somos 3, ¿verdad? Más todos los hermanos espirituales que nomás ven por el Face y no vienen por flojos. Bueno, aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Es que tenemos un Padre fiel, hermano, que va a estar con nosotros siempre. Quiero terminar recuperando, que no estoy diciendo menospreciar, ya vimos que no. Amamos más a Dios, que es diferente. No desatendemos, no valoramos, no deshonramos, no desobedecemos. No es lo que enseña la Biblia, ni con nuestras familias, ni con nuestros padres, menos. Porque pues estaríamos contradiciendo todo. Vaya, Gálatas 6:9. Hermanos, seamos luz en frente de nuestras casas, en nuestras familias, y con nuestros familiares y con nuestros amigos. Brillemos la luz de Cristo, a eso hemos sido llamados. Mira, hermano, Jesús comía con pecadores y publicanos, ¿cierto? Que los fariseos y los escribas no se juntaban porque se les pegaba la roña, ¿no? Pero Jesús comía con publicanos y pecadores. Pero ahí dice, ¿para qué? Para llamarlos al arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Que lo estudiamos. Hermano, conviva con su familia, vaya a la comida de la tía Chona, vaya al bautizo de su sobrino, vaya, pero no participe en las cosas que desagradan a Dios. Hermano, cuando usted va a la casa de un familiar, les da la oportunidad a ellos de ver un milagro. Usted es un milagro. Un milagro caminando entre su casa, un milagro caminando entre su negocio, un milagro conviviendo y comiendo con ellos porque tienes una vida transformada. Entonces no nos está diciendo que los desatiendan, no, ve, pero Jesús está en primer lugar. Ve y visita a tu papá, pero Jesús es más grande que tu papá. Ama a tu mamá, hónrala, respétala, pero Dios está por encima de tu mamá. Consiente a tu nieto, abuelito, condescendiente, pero Dios es el número 1. No nos cansemos pues de hacer el bien, ahí dice, ¿no? ¿Con quiénes? Pues empezando por la casa, ¿no? Porque si no, entonces, pues empezando ahí con nuestra familia. Y los inconversos, pues con más razón, hay que mostrarles que somos diferentes, ¿o no, hermano? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar, segaremos, dice. Si no desmayamos, si no renunciamos a... Esa es nuestra vida, hacer el bien y servir y ayudar y procurar, ¿no? Pues empecemos con la familia. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, a ver, hermano, pregunta, ¿alguna vez tiene oportunidad para bendecir a su familia? ¿Alguna vez tiene oportunidad de compartir con ellos un tiempo? ¿Alguna vez tiene oportunidad de visitarlos? ¿Alguna vez tiene oportunidad de servirles, de honrarlos? Hágalo. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, hermanos. A ver, ¿tu familia es parte de todos o no? Claro. Pero fíjense lo que dice así. Yo no escribí esto, hermano. Pero fíjense cómo termina el texto. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente, otra vez, y mayormente a los de la familia de la fe.
¿Quién recibe esta instrucción de hoy? Hay que trabajar. Sabemos que las emociones, la cultura, trabajan, ¿verdad? Detrás de eso está el diablo, pero bueno, pongamos a saber que lo que Dios quiere es bendecir a nosotros y a nuestras familias, poniendo a Dios en primer lugar. Hermano, cuando vamos a la casa de un tío, de los papás o de los primos, y llega ahí alguien que tiene a Cristo en primer lugar, por encima de todo, llegó la bendición a esa casa, hermano. Vaya, pero con Jesús en primer lugar. Vaya, pero con Dios siendo su Señor. Vaya, pero sabiendo que es hijo de Dios. Vaya, pero sabiendo que es siervo de Cristo, comprado por su sangre para alabanza de su gloria y que a Él se debe. ¿Qué es así? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Les leo esto y terminamos. Jesús explicó que nuestra familia espiritual establece y forma relaciones a veces más fuertes e importantes y perdurables que las relaciones formadas a veces en nuestras familias carnales. La familia de Dios es de brazos abiertos, no excluye a nadie. Aunque Jesús amaba a su madre y a sus hermanos, también amaba a quienes lo aman. Hermanos, me acuerdo, Jesús, a pesar de que tuvo que ir enseñándole a su mamá, ¿verdad? Nunca dejó de ver por ella. La cuidó, la honró y la respetó y la amó. Cuando estaba en la cruz, a punto de morir, lo único que atendió, el único asunto que atendió, fue poner a su madre al cuidado de Juan, el discípulo amado. ¿Se acuerdan? Dijo, madre, este es tu hijo ahora. Hijo, esta es tu madre. Y le encargó el cuidado, él la cuidaba, él la sostenía, él la proveía, él la honraba, él la protegía y ahora se le encarga a alguien. Este es Jesús, no está diciendo que descuides a tu familia. Está diciendo, ¿y por qué se iba? ¿Por qué se iba Jesús y dejaba a su madre ahí? Porque primero estaba la misión del Padre. Está clarísimo, ¿no? La familia de Dios no excluye a nadie. Aunque Jesús amaba a su madre y a sus hermanos, también amaba a quienes lo amaban. Jesús no hacía acepción de personas, sino que concedía a todos el privilegio de obedecer a Dios y ser parte de su familia. En nuestro mundo, esto se me hizo buenísimo, por eso lo puse, es un comentario. Está actual esto. En nuestro mundo cada vez más computarizado, ¿cómo está nuestro mundo hoy? Las relaciones son de lejos, son frías, muy corruptas y por los dispositivos, por las redes. No hay esa fraternidad y esa unión y esa cercanía que tenemos nosotros. Somos bendecidísimos, hermano. Valore mucho lo que tenemos, esto que Dios nos regaló, la iglesia, hermano. En nuestro mundo cada vez más computarizado e impersonal, las relaciones afectuosas entre los miembros de la familia de Dios adquieren una mayor importancia. Cada día es más importante mi relación con ustedes, en mi vida personal, hermano. Con mis hermanos, con mis amigos. Es muy importante. Es mi mayor tesoro, yo lo he dicho en otras ocasiones. Mi mayor tesoro, pues, mi familia y mis hermanos de la fe. La iglesia puede dar amor, cuidado personal, protección, procurarnos, exhortarnos unos a otros, cosas que a veces no vamos a encontrar en nuestra familia terrenal. Es verdad, ni modo. En la mañana les platicaba a los hermanos cuánto tiene que crecer, cuánto tenemos que valorar esta relación que tenemos, ¿no? O sea, realmente nos amamos, hermano. Y le voy a decir por qué salió esto. El sábado, ayer, ¿verdad? El sábado. Ayer en la madrugada, que vinimos a la oración, y me estoy adornando porque nomás llegué al café, se me hizo tarde. Pero estaban ahí los de la oración, ¿no? Los 4 que vienen, hermanos, a la oración. Y estábamos platicando con un hermano, que sus papás son de Colombia, y él me preguntaba de Colombia. Yo decía, pues ha sido nuestro anhelo y nuestro sueño ir a ministrar a Colombia.
Si a mi esposa y yo tuvimos ese anhelo desde el principio, pues, que nos enviaran a Colombia a empezar a una casa de oración allá, ¿no? Ahí está el anhelo de nuestro corazón. Pero le voy a decir una cosa, si hoy nos mandaran, estaría bien duro, porque los amamos mucho. Ya no es lo mismo. Hemos crecido juntos, hermano. Hemos llorado juntos y hemos pasado muchas cosas juntos. Y hay mucho amor, mucho cariño, ¿no? En medio de las broncas que se arman en una familia grande, pues hay cosas que arreglar, ¿no? Yo creo que hoy me costaría mucho trabajo. Claro, si me mandan obedecería, 100%, pero yo creo que sí lloraría mucho. Porque hay mucho amor. Y algunos llorarían, aunque les caiga gordo. Pero hay cariño. Hemos hecho una familia. Valoremos más eso. La importancia, y hoy Jesús nos habla qué importante es la familia y cómo debe estar en primer lugar. Y para Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la hacen son su familia. Y los que hacen la voluntad de su Padre son su familia. ¿Cómo andamos en esto? ¿Y qué perdemos? ¿Qué te acaba de decir? ¿Qué pierdes? Te doy 100 veces más. Pero ponme en primer lugar. A veces también somos piedra de tropiezo para la misma familia incrédula. Al rebajar nuestra manera de vivir por quedar bien con ellos, no les mostramos el verdadero milagro de transformación que ha hecho Dios en nuestra vida. Y estamos hasta haciéndolos tropezar por causa de nuestra mala conducta y nuestras malas decisiones. Hermanos, Dios es primero. La familia de la fe es primero. Hermanos, denle un aplauso al Señor.